Muy buenos días, queridos hermanos, qué bueno poder compartir nuevamente con ustedes. Estamos finalizando en esta mañana este apasionante libro de Apocalipsis y la revelación de Jesucristo y estamos llegando a los últimos versículos del capítulo 22 en esta mañana, a partir del versículo 10 hasta el final, hasta el 21. Vamos a terminar, si Dios quiere, la meditación en este tremendo libro profético del Nuevo Testamento. Arrancamos dándole continuidad a la lectura en el versículo 10, donde dice que el autor dice, y me dijo, hablando de que el ángel le dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y cada versículo es muy interesante, ¿no es cierto? Y como siempre decimos, se pueden examinar en profundidad y de manera extensa. Por supuesto, no tenemos todo ese tiempo, pero vamos a mencionar de manera expositiva algunos vocablos, algunos términos de cada versículo, y vamos a tener también aplicaciones y lecciones para nuestras vidas. En este caso, el versículo 10, cuando ya arranca diciendo no selles las palabras de la profecía de este libro, está diciendo algo un tanto novedoso, pues no es lo que había sucedido antes. Si recordamos de manera más temprana en la escritura de este mismo libro, donde hay cuestiones que le fue instruido al apóstol cuando escribía, que selle determinadas cosas, es decir, que había cosas que no iban a darse a conocer y no iban a ser reveladas en su total dimensión. Bien, pero este no es el caso. Acá la Biblia misma, en la escritura, en versículo 10, le llama libro a la profecía que Juan está escribiendo, ¿sí? Le da carácter de libro, de algo que debía ser leído, era un material. Y al decir no selles está hablando de confidencialidad, de evitar eso, pues los rollos en la antigüedad eran el material de escritura, y cuando eran enrollados para su almacenamiento se les ponía un sello alrededor que les daba confidencialidad, indicaba que era confidencial, secreto, que no podía darse apertura de ese material. Sin embargo, acá se le instruye a que esto no sea sellado, que se dé a conocer, porque dice que el futuro está profetizado y revelado en toda su integridad. Todo lo que necesitamos saber está acá. Quizá no está todo, no sabemos todo lo que va a suceder, pero sí todo lo que necesitamos saber de parte de Dios. Porque dice el versículo al final ahí, el tiempo está cerca, el tiempo del cumplimiento está cerca, está próximo. Es algo que no se detiene y va ganando tiempo y se acerca. Cuando leemos el versículo 11, si lo hiciéramos en forma desprevenida y desconectada del versículo 10 y del contexto, como siempre decimos, si lo leemos desprevenidamente el versículo 11, podemos sacar conclusiones confusas. Ojo, eso es una norma para para interpretar toda la Biblia, por supuesto, pero este también es el caso, porque podemos leerlo rápidamente y pensar que quiere decir que hay personas que ya no pueden cambiar o no tienen más oportunidad, ¿sí? Pero no quiere decir que ya no tengan la posibilidad de cambiar, pues dice que sea injusto todavía, que es inmundo, sea inmundo, etcétera, etcétera. No está diciendo, entendemos que no quiere decir que ya no tengan la posibilidad de cambiar ante las profecías de este libro, que era lo que estaban escuchando, sino más bien que si esta revelación o si esta profecía es rechazada por parte de las personas que están en esa condición, Dios por su parte ya no tiene más para decir. ¿Qué más tiene para decir si ya les dijo todo? ¿Se entiende? Eso es lo que está queriendo decir. O sea, y si le sumamos a eso, que Dios ya no tiene más para decir, de todo lo que escribió y todo lo que está revelado, encima el tiempo se acorta y va a correr en contra de aquellos que rechazan el Evangelio, eso es lo que sucede, y en particular corre en contra el tiempo de los incrédulos que van a participar de ese tiempo de la tribulación, ¿se entiende? Porque el tiempo de la tribulación es un tiempo acotado, un periodo de tiempo que tiene un principio y un final, y las personas que
repetidamente, ven la revelación de Jesucristo y lo van a experimentar, lo que nosotros estamos leyendo acá, y a su vez rechazan una y otra vez el Evangelio y la revelación que Dios hace de sí mismo hacia el mundo, están perdiendo oportunidades, ¿no es cierto? Eso quiere decir que llegará un momento en el cual será prácticamente imposible el cambio en ese sentido. Estamos hablando de revelación, que la revelación le da a todas las personas que no creen en Cristo oportunidad, pero que no es indefinida, no es ilimitada. Ojo, debemos entender este versículo a la luz también del versículo 17, que pone equilibrio a esto, porque el versículo 17 dice: y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Es decir, que Dios sigue haciendo una invitación y extendiendo la oferta de salvación y de creer en Él, de poner la fe en Él. En el versículo 17 está diciendo eso. Entonces, claramente esto no quiere decir que el versículo 11 hace referencia a que ya no hay más oportunidad de salvación para las personas que rechazan. Sin embargo, si leemos estos dos pasajes y los aplicamos al contexto, al juicio, a la tribulación, etcétera, vamos a entender que las personas tienen una oportunidad de acuerdo al conocimiento y la revelación que reciben, y si rechazan eso, atraen condenación sobre sí mismos. Avanzamos leyendo el versículo 13, donde dice el Señor, perdón, 12, 13 en adelante: vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Ahora, cuando habla de vengo pronto y mi galardón conmigo, es interesante poner de relieve acá, quiero destacar simplemente la palabra galardón, ¿sí? Que habla de un concepto de recompensas, que es absolutamente escritural. Nosotros los cristianos no debemos dejar de lado o bajarle el precio a ese principio, a ese concepto de la recompensa. Es totalmente escritural y en este caso está vinculado claramente con la culminación de los tiempos, con la eternidad, con la presencia de Cristo. Él quiere darle recompensa al creyente fiel y lo va a hacer, y es algo que está presente aún en los últimos tiempos y no es olvidado de parte de Él. Esto quiere decir que todo lo que hacemos en nombre de Cristo y para su gloria y con la intención de darle el crédito a Él y con la motivación del amor es tenido en cuenta de parte de Dios y será recompensado. De hecho, acá está puesto en ese contexto glorioso: y mi galardón conmigo para recompensar. Ese es el propósito. Así que seamos fieles y busquemos también la recompensa. Eso no está mal, es bíblico. Dice alfa y omega porque está replicando o repitiendo Apocalipsis 1.8, 1.17 y 21.6, donde se repite este título. Ahora, si vos comparás estos tres textos que acabo de mencionar, 1.8, 1.17 y 21.6, además del que estamos leyendo ahora, vamos a comprobar que Cristo posee la misma naturaleza y perfección que el Padre, porque en los otros versículos la Escritura está hablando de Dios el Padre, entonces lo pone en igualdad de condiciones, de naturaleza, de esencia. Son versículos de comprobación fuertes acerca de la deidad de Cristo. Y también está diciendo algo que no debemos olvidar, que Cristo es la fuente y comienzo, Cristo es el final y la consumación de todo, Él es todo en todos. Esto le da al Señor Jesucristo centralidad en el pasaje y en el contexto de la profecía que estamos leyendo. Como leímos la otra vez, el versículo que decía que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús, le da centralidad y atención, que le está dando la preeminencia. Es un concepto para destacar y que se asocia a Colosenses también, capítulo 1. La preeminencia de Cristo, la exaltación del nombre de Cristo. Versículo 14, bienaventurados, esta es la séptima mención en Apocalipsis de
una bienaventuranza, en la séptima y última mención. Y metafóricamente describe algo que es una realidad, habla de la justicia, de los que lavan sus ropas, de tener derecho a ingresar en la ciudad, ¿no es cierto? Habla metafóricamente de algo, para describir algo que es una realidad para los que han puesto su fe en Jesucristo, que es la justicia de Cristo imputada a mi vida. Es decir, en otras palabras, que se me adjudica la justicia a cuenta mía, por los méritos de Cristo, no por mi mérito ni porque yo lo merezca, o porque seamos mejores o no. Es por la pura gracia de Dios que nosotros tenemos derecho y la potestad de ser hechos hijos de Dios, y la justicia de Cristo es la que nos da, es adjudicada a nuestra cuenta y nos da el acceso. Acceso que se encuentra en gran contraste con el versículo 15, donde dice que los perros estarán fuera y los hechiceros, toda una lista del carácter de personas perversas, personas malas, personas que están rechazando el Evangelio y se oponen a la luz de la verdad. Y este versículo 15 nos habla de algo que hoy no es muy popular, pero que se llama la exclusión. Hoy vos y yo vamos por la calle, miramos, leemos, escuchamos y todos hablan de la inclusión, esto y lo otro, inclusión acá, inclusión allá. Bueno, lamento avisarte que este versículo 15 habla de exclusión. Y no es el único versículo en la Biblia donde habla de exclusión. Y es la tercera mención de exclusión en Apocalipsis, porque lo habla y lo menciona en 21.8 y 21.27 también. No es chiste, no es broma la existencia del cielo y del infierno. Y cuando la Biblia habla de exclusión, y en particular esta clase de exclusión de la que habla la Biblia acá, que es la de eterna, en el contexto de juicio, en ese sentido, en el contexto también de salvación, de eternidad, es una exclusión definitiva, es una exclusión irreversible. Son cosas serias las que estamos leyendo y son importantes. No habrá más oportunidad, no habrá más cambio. Una vez que las personas no pueden ingresar a la presencia de Dios, no hay vuelta atrás, no hay más nada que se pueda hacer y no se puede salir. Es tremendo. Terminamos leyendo el versículo, los últimos que dicen 16, yo Jesús he enviado mi ángel, y quiero detenerme donde dice, para dar testimonio de estas cosas a las iglesias. No menospreciemos las profecías, hermanos. Están destinadas para los creyentes primordialmente, sí para todos, pero para las iglesias, dice ahí. Nosotros no podemos darle la espalda a la profecía. Cuidado con eso. Es importante que la conozcamos y que nos familiaricemos con ella. ¿Sí? Y la última amonestación con la que cierra este texto, este pasaje, es una dura amonestación contra la tergiversación de la Escritura, contra la omisión, contra la supresión de textos de la palabra de Dios y de un juicio muy particular de Dios para las personas que tocan en ese sentido y distorsionan su palabra adrede. ¿Sí? Es un error, cuidado, deducir que este versículo por ejemplo el 19, sugiere que un creyente puede perder su salvación. ¿Sí? Eso en relación con el resto de la revelación escritural. No podemos deducir eso. Más bien, pienso yo que este versículo afirma que es imposible que una persona que tergiversa y adultera la profecía adrede, es imposible que sea creyente. Yo pienso que eso es lo que quiere decir. Por eso dice el versículo 20, ciertamente vengo en breve, el Señor, y la respuesta es, sí ven, Señor Jesús. Eso es lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que pedimos, eso es lo que anhelamos, decir, sí, ven, Señor Jesús. Si Él viniera hoy, ¿sería una culminación en tu vida? O sea, llegar al punto culmine, o una interrupción de tus planes. ¿Qué es lo que pasa por nuestra mente? Que podamos tener ese corazón, de añorar la venida del Señor, de pensar en el futuro, de tener perspectiva, esperanza, y la paz de Dios que nos da haber abrazado el Evangelio y la justicia de Dios.